Bienvenidos una vez más al podcast del historiador. Vamos con este capítulo número 11 que tiene cosas muy interesantes. El Doctor Strange se había enfrentado durante años a las fuerzas de la oscuridad recurriendo al poder aparentemente infinito de la magia. Pero, ¿qué haría ahora que el pozo se había secado? Agamotto, el primer hechicero supremo de la Tierra, creó hechizos y artefactos mágicos que servirían a los místicos de la humanidad durante muchas generaciones. Hace 1.000.000 de años aproximadamente, cuando formó parte de los Vengadores prehistóricos de Odín, el mago ideó un potentísimo talismán dotado del poder que le otorgaba la indomable esencia vital de su creador. El ojo de Agamotto irradiaba una centellante luz mística capaz de penetrar el velo de cualquier disfraz o ilusión. El ojo también podía encontrar seres, ya fueran corpóreos o etéreos, siguiendo el rastro de su aura psíquica o mágica, y demostró ser aborrecible para innumerables demonios y entidades inmortales de débil voluntad que se encogían ante su mirada omnividente. Cuando Agamotto abandonó la Tierra para unirse a su madre Oshtur y el sobrenatural Ogot en los planos superiores de la realidad, dejó atrás el ojo y otras reliquias mágicas que pasaron por las manos de muchos místicos hasta convertirse en las armas principales del Doctor Strange, que las esgrimió con precisión quirúrgica en una lucha aparentemente inacabable contra fuerzas sobrenaturales. Stephen Strange era el único de un largo linaje de individuos que habían tenido que asumir esa misma responsabilidad. Strange se entrenó para convertirse en un maestro de las artes místicas y heredó el título de hechicero supremo cuando su mentor, el anciano, abandonó el plano mortal. Ahora que era el mago más importante del planeta, Strange tuvo que asumir la tarea de mantener una guardia constante contra los ataques e incursiones de otros mundos. Un enemigo especialmente tenaz fue Dormammu, el monarca de la dimensión oscura, que puso a prueba la resistencia del hechicero supremo y la de las defensas sobrenaturales de la Tierra, por supuesto, en muchas ocasiones en su intento de dominar el planeta. Tras una derrota, Dormammu prometió impulsivamente al Doctor Strange que no volvería a atacar a la Tierra, y aunque en líneas generales cumplió su palabra, nunca dejó de buscar el modo de sortearla. En una ocasión, Dormammu se infiltró en el plano terrestre siguiendo una vía especialmente subrepticia en lugar de lanzar un ataque directo. El Doctor Strange había quedado herido de un ojo tras un combate reciente, y Dormammu utilizó el tejido cicatrizal resultante, que era tan místico como físico, como un portal por el que cruzar desde su dimensión natal. Dormammu trasplantó una porción infinitesimal de su esencia oscura en la herida, que se infectó y creció. Cuando alcanzó su fuerza plena, Dormammu asumió el control sobre el cuerpo del Doctor Strange y bloqueó la forma astral del hechicero supremo. Resumando un placer cruel, el déspota ultradimensional anunció a Strange: tu cuerpo y tu poder, todo lo que eres, se ha convertido ahora en la prerrogativa de Dormammu. Mientras Dormammu se divertía con su nuevo juguete y desataba una oleada de horrores sobre la Tierra, la conciencia del Doctor Strange halló refugio en el lugar más insospechado. Perseguida por los servidores de Dormammu, la forma astral del mago se encontró en el cuerpo de una rata de alcantarilla. Aunque el Doctor Strange era prácticamente indetectable mientras ocupara una forma tan inferior, el tiempo seguía siendo clave. Si la forma espiritual de Stephen Strange no se reunía pronto con su cuerpo físico, dejaría de existir y su conciencia se disiparía en 24 horas. El primer impulso de Strange fue contactar con los héroes de los Vengadores y los Defensores, pero no podía hacer acopio de sus poderes mágicos bajo su forma de roedor. Además, a medida que Dormammu reforzaba su dominio sobre la realidad, atrapaba a más guardianes de la Tierra detrás de la barrera impenetrable. Así que el Doctor Strange, el roedor supremo, tuvo que enfrentarse a Dormammu directamente. Al final, no obstante, el mago descubrió que no estaba solo. La madre tierra, Gea, advirtió a la Wicana Topaz de la precaria situación en que se encontraba el Doctor Strange, y la bruja unió su propio poder al del debilitado hechicero. Sus conjuros debilitaron el poder de Dormammu, y cuando Clea, antigua amante del Doctor Strange, sumó también su poder a la causa, el malvado señor del mal fue expulsado del cuerpo de Stephen
Strange. El feroz demonio se retiró a su dimensión de origen y el hechicero supremo de la Tierra recuperó toda su fuerza. Tras su ajustada victoria, el Doctor Strange renovó su compromiso con su misión y prometió que, por mucho que fueran los horrores místicos que amenazaran la Tierra, siempre estaría ahí para enfrentarse a ellos y derrotarlos. Y así fue durante muchos años en que el hechicero supremo recurrió a una inmensa reserva de hechizos y encantamientos para mantener a la humanidad a salvo de depredadores de otros mundos. Pero llegó un penoso momento en el que ya no podía recurrir a su tradicional fuente de poder místico. Sus talismanes, incluido el ojo de Agamotto, empezaron a fallar y sus hechizos se agotaron. El Doctor Strange se convirtió entonces en un hombre ordinario que se enfrentaba a enemigos verdaderamente extraordinarios. Pero todo comenzó con una advertencia de los magos de otras realidades que le avisaron de que había algo que recorría los reinos místicos y erradicaba tanto la magia como a los hechiceros que la usaban. Doctor Strange viajó a otra dimensión para ver la devastación con sus propios ojos y avisó a sus colegas místicos del peligro inminente. Por desgracia, el aviso llegó demasiado tarde y los usuarios de la magia en la Tierra pronto se encontraron bajo el asalto de los Spiricul, un colosal ejército de robots tecnológicamente avanzados y construidos con inteligencia artificial. Héroes místicos como la Bruja Escarlata y el Doctor Voodoo fueron sus primeros objetivos y los lobos cazamagos les dieron caza sin piedad. El Doctor Strange también fue sometido a un ataque y su Sancta Sanctorum fue invadido por Imperator, líder de los Spiricul y comandante de sus ejércitos de autómatas. Flanqueado por un escuadrón de potentes Ojobots, Imperator superó sin dificultad las defensas místicas del hechicero supremo, que, muy debilitado y al borde de la derrota absoluta, se vio obligado a recurrir a medidas extremas. Accedió a la red de líneas ley de la Tierra y conectó con el núcleo mágico del planeta, que le transmitió una cantidad de energía mística casi infinita y lo llenó de poder. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente. Imperator esquivó el desesperado ataque del Doctor Strange y tomó prisionero al nuevamente debilitado hechicero supremo. Los Spiricul habían ganado, el principal defensor mágico de la Tierra había sido neutralizado y las acciones de Strange prácticamente habían agotado las reservas mágicas de la Tierra. El pozo de poder místico se había secado. Para demostrarlo, Imperator hizo pedazos la capa de levitación del Doctor Strange ante la mirada del héroe. Durante su cautiverio, el Doctor Strange descubrió que Imperator era un huérfano de otro mundo cuyos padres, que eran científicos, habían sido sacrificados hacía ya décadas ante el dios oscuro Shumagorath. Sin embargo, la pareja logró salvar a su bebé, que fue entregado a los intuitivos Ojobots. Pasó su infancia en un entorno artificial y llegó a la edad adulta prometiendo vengar la muerte de sus padres, acabando con toda la magia del universo. Con la ayuda de los Ojobots, creó una enorme flota de naves espaciales y declaró la guerra a todo lo místico, con la ciencia como arma principal. Para celebrar su victoria en la Tierra, Imperator planeó reducir a cenizas el Sancta Sanctorum del Doctor Strange, pero el edificio resultó ser extraordinariamente resistente, como si tuviera un aura mística propia. Los Ojobots hallaron el origen de ese poder cuando se adentraron en el sótano, donde descubrieron una criatura con múltiples rostros y una forma de color negro que fluía como el mercurio. Se trataba de la encarnación del sufrimiento místico del Doctor Strange. Sin que el hechicero lo supiera, el dolor que había experimentado durante sus numerosos años de servicio se había materializado en una entidad viva que había ido creciendo a medida que el héroe sufría privaciones mentales y físicas en aras de la humanidad. Mientras la extraña monstruosidad distraía a Imperator, apareció un anciano mago llamado Mónaco que liberó al Doctor Strange y lo teletransportó a un lugar seguro. Por desgracia, el esfuerzo agotó las reservas de energía mística de Mónaco, que fue capturado y asesinado. El hechizo de Mónaco transportó al que fuera hechicero supremo al otro extremo del mundo y el Doctor Strange halló refugio en una red de cuevas subterráneas junto a un puñado de hechiceros que habían logrado sobrevivir al ataque de los Spiricul. Strange reunió a sus aliados y organizó una búsqueda mundial para hallar y recuperar los últimos íconos mágicos que quedaban en la Tierra. Los místicos no encontraron gran cosa y lo que recuperaron no era especialmente poderoso, pero dado
a la desesperación de la situación en que se hallaban, tendría que bastar. Armado con el hacha de Angarumus y un puñado de otras armas básicas, el Doctor Strange volvió a su hogar para enfrentarse de nuevo a Imperator. Como antes, el supercientífico tomó la delantera. Sin embargo, cuando el Doctor Strange aceptó su propio dolor y se fusionó con la terrorífica criatura del sótano, reunió energía suficiente para superar a su enemigo. Con la derrota de Imperator, los robots Spiricles dejaron de funcionar. Strange había logrado la victoria, pero a un precio terrible. La reserva de magia de la Tierra era ahora muy limitada y el Doctor Strange se enfrentaba a un futuro incierto. Eran los últimos días de la magia y los primeros de una nueva era. Vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido. Bastante interesante, ¿verdad? Esta batalla de magia. Les quiero contar que estamos muy pronto a terminar este podcast de esta gran historia, que espero que hayan disfrutado. Así que nos vemos en el próximo capítulo para ver qué más pasa en el nacimiento del universo Marvel.